Si tienes compañeros de trabajo, cuidado. Porque alguien puede estar haciéndote daño, ahora mismo, sin que lo sepas. No necesitas enemigos, solo alguien que te envidie lo suficiente. Personas normales. Sonrientes. Amables. Que te saludan todos los días, mientras hacen cosas que no deberías ignorar. Porque hay gente que no te enfrenta, te trabaja en silencio. Y cuando empiezas a sentir que algo no está bien, ya es demasiado tarde. Estas son 3 historias reales de brujerías entre compañeros de trabajo, que no solo salieron mal, despertaron algo que nunca debió responder. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El café que nunca debí aceptar. Santiago Ferrer no creía en brujería hasta el día en que aceptó un simple café y empezó a sentir que algo más lo estaba esperando en casa. Santiago trabajaba en una empresa financiera en Medellín. Era el tipo de persona que nadie notaba demasiado, pero todos respetaban. Puntual. Callado. Eficiente. Y eso fue suficiente para que alguien empezara a odiarlo. Su compañera, Verónica, llevaba años en el mismo puesto. Pero en cuestión de meses, Santiago empezó a recibir reconocimiento. Mejores métricas. Más visibilidad. Y eventualmente, una posible promoción. Desde ese momento, algo cambió. Verónica dejó de hablarle. Pero no lo ignoraba, lo observaba. Demasiado. A veces, Santiago levantaba la mirada, y ella ya lo estaba viendo. Sin sonreír. Un miércoles por la mañana, todo parecía normal. Hasta que Verónica se acercó. «Hoy te ves más cansado que de costumbre», dijo. Santiago sonrió, incómodo. «Un poco, sí». Ella se inclinó ligeramente. «Toma, te hice un café». No era algo común. Nunca antes lo había hecho. Pero Santiago lo aceptó. El sabor era extraño. Amargo. Más de lo normal. Con un leve toque metálico. Pero no dijo nada. Lo terminó. Esa misma tarde comenzó a sentir mareo repentino, náuseas y una sensación de frío interno. Pero lo más raro era la sensación de que algo estaba mal, aunque no sabía qué. Esa noche, 3:12 de la madrugada, Santiago despertó. No podía moverse. Parálisis del sueño. Pero no era como otras veces. Porque esta vez, no estaba solo. Había alguien en la esquina de su habitación. Una figura. Alta. Quieta. Observándolo. No tenía rostro. Al menos, no uno que pudiera reconocer. Era como si la cara estuviera incompleta. Oscura. Y lo peor es que Santiago sentía que esa cosa lo conocía. Intentó gritar. No pudo. Intentó cerrar los ojos. Pero algo dentro de él no lo dejaba. Como si tuviera que mirar. De pronto, despertó. Podía moverse. La habitación estaba vacía. Pero el aire se sentía diferente. Pesado. Al día siguiente, fue al trabajo. Pero algo no encajaba. Sentía que alguien caminaba detrás de él. Escuchaba su nombre, susurrado, y su reflejo tardaba milisegundos en moverse. Y Verónica sonreía. 2 días después, una mujer de limpieza lo detuvo. Le habló en voz baja. «No tome nada que le den aquí». Santiago se quedó helado. ¿Por qué? Ella dudó. Luego dijo algo que lo marcaría para siempre. Porque no todo lo que se pone en el café es café. Esa misma noche,
Santiago volvió a despertar. Pero esta vez, la figura estaba más cerca, mucho más cerca, al lado de su cama. Y entonces, habló, no con palabras. Pero Santiago entendió. Una idea clara, directa, en su mente. Tú abriste la puerta. Santiago no sintió miedo. Sintió culpa. Como si realmente hubiera hecho algo. Al día siguiente, Santiago enfrentó a Verónica. ¿Qué me pusiste en el café? Silencio. Ella lo miró. Y sonrió. Lentamente. Solo te di lo que necesitabas. Esa misma semana, Verónica dejó de ir al trabajo. No volvió. Días después, la encontraron en su apartamento. No había señales de violencia. Pero había algo extraño. Todos los espejos estaban cubiertos. Y en una de las paredes, había escrito una y otra vez. No era para él. Santiago pidió traslado. Cambió de ciudad. Cambió de rutina. Intentó olvidar. Pero hay algo que nunca cambió. Porque algunas noches, Santiago todavía despierta. Y aunque no siempre la ve, sabe que la figura ya no está en la esquina. Está más cerca. Y antes de pasar a la siguiente historia, déjame hacerte una pregunta. Si algo así empezara a pasarte, ¿cómo sabrías que no empezó por algo que aceptaste sin pensar? El amarre que eligió a la persona equivocada. Valeria Montes empezó a enamorarse de alguien de un día para otro, sin explicación. Pero lo más aterrador es que ese sentimiento no era suyo. Valeria trabajaba en una agencia de marketing en Guadalajara. Era organizada, inteligente, pero sobre todo muy racional. No creía en energías, ni en rituales, ni en nada que no pudiera explicarse. Hasta que empezó a notar pequeños detalles. Todo comenzó con cosas mínimas. Su escritorio amanecía ligeramente movido. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro y un olor extraño, dulce, pero podrido al mismo tiempo. Al principio, pensó que era estrés. Hasta que encontró algo que no debía estar ahí. Dentro de su cajón, había un pequeño paquete, envuelto en tela roja, atado con hilo negro. No era suyo. Nunca lo había visto. Lo abrió. Dentro había cabellos, uñas cortadas, un papel doblado. Y cuando lo desplegó, se quedó sin aire. Era una foto suya, con los ojos tachados y atravesada con alfileres. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Pero no por miedo. Por otra cosa. Algo que no lograba explicar. Empezó a pensar en su jefe. Constantemente. Sin razón. Sin control. No era atracción normal. Era obsesión. En los días siguientes revisaba su teléfono esperando mensajes que nunca llegaban. Se distraía imaginando conversaciones. Sentía ansiedad si no lo veía. Pero lo peor era que una parte de ella sabía que eso no era natural. Un día, Valeria se miró al espejo y no se reconoció. No físicamente, sino en lo que sentía. Y entonces empezó lo otro. La sensación de que no estaba sola. En la oficina, sentía que alguien estaba detrás de ella. Siempre. Pero cuando volteaba, no había nadie. En su casa, escuchaba pasos. Lentos. Arrastrados. Y una noche, mientras intentaba dormir, escuchó algo en su oído. Un susurro. Muy claro. No es tuyo.
Es mío. Valeria no gritó. No lloró. Se quedó completamente inmóvil. Porque en ese momento entendió algo. No estaba enamorándose. La estaban obligando. Al día siguiente, comenzó a observar más. Y notó algo. Una compañera. Lorena. Siempre estaba cerca. Demasiado cerca. Observándola. Valeria revisó cámaras internas. Y vio algo que no debía ver. Lorena, abriendo su cajón. Colocando el paquete. Murmurando algo. Ese mismo día, la enfrentó. ¿Qué me hiciste? Lorena no negó nada. Solo sonrió. Una sonrisa vacía. No era para ti. Era para él. Lorena había ido con alguien. Alguien que hacía amarres. Pero algo salió mal. El ritual no conectó con el objetivo. Se desvió. Y encontró a Valeria. Pero eso no fue lo peor. Porque Lorena empezó a cambiar. Hablaba como Valeria. Vestía como Valeria. Usaba su perfume. Y un día, se presentó en la oficina, diciendo algo que dejó a todos helados. Yo soy ella. Lorena fue despedida. Pero no terminó ahí. Semanas después, Valeria la vio. En la calle. Sentada. Hablando sola. Y cuando pasó frente a ella, Lorena levantó la mirada. Sonrió. Y dijo. Ya casi. Valeria renunció. Se mudó. Cortó todo contacto. Pero hay algo que nunca pudo eliminar. Porque a veces, cuando está sola, siente ese mismo pensamiento. Esa misma obsesión. Pero ya no tiene un rostro claro. Ya no sabe por quién es. Y antes de pasar a la última historia, piensa en esto. Si alguien pudiera influir en lo que sientes, sin que te des cuenta, ¿cuánto tiempo tardarías en darte cuenta de que ya no eres completamente tú? El turno que nunca terminó. Ricardo Salvatierra empezó a ver a un ex compañero, caminando por la oficina de madrugada. Lo extraño, es que ese hombre, ya estaba muerto. Ricardo trabajaba como supervisor en una empresa logística en Lima. Turnos largos. Noches silenciosas. Y un edificio, que después de cierta hora, se sentía vacío. O al menos, eso creía. Todo empezó cuando despidieron a alguien. Héctor Ibarra. Un empleado antiguo. Callado. Reservado. Pero había algo en él que incomodaba. Nunca hablaba mucho. Pero siempre parecía saber más de lo que decía. El día que lo sacaron, no gritó. No reclamó. Solo miró a Ricardo, directamente. Y dijo algo, muy bajo. Esto no se queda así. Y luego añadió. Van a notar cuando empiece. Al principio, nada pasó. 2 días. 3. Una semana. Hasta que empezaron los fallos. Luces que parpadeaban sin razón. Computadoras encendiéndose solas. Archivos que desaparecían y reaparecían. Cosas pequeñas. Ignorables. Hasta que dejaron de serlo. Una noche. Ricardo estaba solo. O eso creía. Escuchó pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrados. Pensó que era seguridad. Salió a revisar. No había nadie. Pero cuando regresó a su escritorio, su monitor estaba encendido. Y en la pantalla, había un archivo abierto. No lo había abierto él. No existía antes. Nombre del archivo. Ya empecé. A partir de esa noche, todo cambió.
Ricardo empezó a sentir que no estaba solo. Puertas que se cerraban solas. Sensación de aire frío en espacios cerrados. Sombras que no coincidían con la luz. Y lo peor. El guardia de seguridad lo llamó. Le dijo que tenía que ver algo. Revisaron las grabaciones. Y lo vieron. Una figura caminando por el pasillo. A las 2:43 de la madrugada. La cámara era clara. No había duda. Era Héctor. Pero había un problema. Héctor ya estaba muerto. Había fallecido días antes. Solo. En su apartamento. Después de eso, más empleados empezaron a notar cosas. Sus nombres escritos en documentos que no crearon. Correos enviados desde cuentas inactivas. Archivos que se abrían solos, con mensajes incompletos. Siempre lo mismo. Palabras sueltas. Ya. Estoy. Aquí. Una noche. Ricardo decidió quedarse más tarde. Solo. Quería comprobarlo. Quería ver si era real. 2:41 de la madrugada. Nada. 2:42. Silencio. 2:43. Pasos. Ricardo no se movió. Los escuchó acercarse. Detenerse justo detrás de él. No volteó. No podía. Pero vio algo en la pantalla de su computadora. Un reflejo. Una silueta. De pie. Inclinándose hacia él. Y entonces, la pantalla cambió. Se escribió sola. Lentamente. Letra por letra. Ahora me toca a mí. La computadora se apagó. Las luces, también. Ricardo salió corriendo. La empresa cerró temporalmente. Se hizo una investigación. Nunca encontraron nada. Nunca lo explicaron. Pero varios empleados renunciaron. Ricardo también se fue. Cambió de trabajo. De ciudad. Intentó seguir adelante. Hasta que un día, en su nuevo empleo, encendió su computadora. Sistema nuevo. Cuenta nueva. Todo limpio. Pero había un archivo. Uno que él no creó. Nombre del archivo. Continuó. Y cuando lo abrió, solo había una línea escrita. No era el lugar. Eras tú. Y antes de que termine este video, piensa en esto. Si algo así pudiera seguirte, no a un lugar, sino a ti, ¿cómo sabrías que no está contigo en este momento? 3 historias distintas, pero con algo en común. Nadie vio venir lo que estaba pasando, hasta que ya era imposible detenerlo. Porque el verdadero peligro no es la brujería en sí, es no saber quién la está usando, ni cuándo empezó. Y después de escuchar esto, hay una pregunta que no puedes ignorar. ¿Estás completamente seguro de que nadie a tu alrededor ha intentado algo contra ti? Antes de irte, haz esto ahora mismo. Mira a tu alrededor, piensa en tu trabajo, en las personas con las que hablas todos los días. Y responde algo sin mentirte, ¿confías en todos ellos? Escribe en los comentarios. No todo es lo que parece. Pero hazlo ahora, no después. Porque hay algo que muchos empiezan a notar después de ver historias como estas, miradas raras, cambios, sensaciones que no estaban ahí antes. Y si algo, aunque sea mínimo, te hizo dudar, suscríbete a Después de Medianoche. Porque aquí no contamos historias para entretenerte, las contamos para que no seas el próximo.